civilización griega y su extraordinaria mitología, el paisaje y el lenguaje. La geografía obligó a los antiguos griegos a convertirse en navegantes. Ningún otro país mediterráneo estaba tan expuesto al mar, y como su escarpado interior separaba prácticamente el país del resto del continente, sus habitantes dependían de las velas y los remos para comunicarse. Las montañas y la recortada costa de Grecia dividían la parte peninsular del país en áreas que se convirtieron en pequeños reinos separados por barreras naturales. Las ciudades-estado que aparecieron a partir del siglo VIII a.C. siguieron el mismo patrón. Las familias aristócratas crearon genealogías que las relacionaban con los héroes legendarios de sus respectivas ciudades-estado. La geografía, así, fue el origen de la creación por separado de diversos mitos vinculados a cada asentamiento. Lugares como Esparta, Micenas, Tirinto, Atenas, Tebas, Corinto y Argos aparecen en todas las historias. El segundo aspecto que determinó la mitología de Grecia antigua fue el propio lenguaje. La sutileza y variedad del idioma griego incitaban a la especulación sobre la naturaleza de la existencia. El empeño humano estaba siempre a merced de las fuerzas de la naturaleza, que de un golpe podían hacer añicos el ardor del héroe más poderoso. Poetas como Homero en la Ilíada y la Odisea deleitaban a sus audiencias con historias de la guerra de Troya y otros lances, y de cómo la intervención divina determinaba el resultado de los asuntos de los mortales. Las tribulaciones de estos personajes exploran toda la gama de temas universales: amor, celos, ira, pesar, poder, ambición, engaño, belleza, dolor y destino, en una suerte de ciencia primitiva en la que las leyendas ofrecen una explicación del mundo y de lo que en él ocurre. El filósofo Platón fue el primer griego en usar el término mitología e incluía en los mitos solo aquellas historias protagonizadas por personajes inventados. Pensadores posteriores argumentaron que las leyendas y los mitos griegos hacían referencia a acontecimientos históricos y que en su origen los dioses habían sido hombres distinguidos que tras su muerte recibieron honores divinos. En el siglo VII a.C., el poeta Hesíodo asumió la tarea de ordenar la mitología griega. Su gran obra, Teogonia, fue el primer intento de elaborar genealogías, siguiendo a los descendientes de los principales dioses y héroes. Siglos después, Apolodoro hizo una recopilación exhaustiva de toda la historia mítica de la antigua Grecia, desde los orígenes del universo y los dioses hasta las guerras de Troya y sus secuelas. Los árboles genealógicos de este libro combinan ambas fuentes clásicas. En el seguimiento de la mitología romana, la influencia de Grecia fue trascendental. Las antiguas colonias griegas en Sicilia y la península itálica introdujeron a los romanos en una mitología más desarrollada que la suya propia. La conquista de Grecia por parte de Roma en el siglo II a.C. completó el proceso de asimilación e hizo imposible distinguir entre los dioses romanos y los griegos. Júpiter se representó como Zeus, igual que Marte y Minerva se identificaron con las deidades griegas Ares y Atenea, e incorporaron sus mitos y atributos. La fusión de ambos panteones fue alentada por el hecho de que los romanos nunca habían pensado en sus dioses en términos humanos. Los veían como personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. La variedad y las preocupaciones humanas de los mitos y leyendas griegos encandilaron a los romanos. Solo en un caso Roma mantuvo su independencia, la historia de su fundador, Eneas, para fijar la antigüedad de Roma y aún así permanecer a una distancia prudente de las gloriosas de
de las glorias de la antigua Grecia. Se resolvió que Eneas fuera troyano. Su huida del saqueo de Troya por los griegos marca el inicio de la historia romana. Parte 1. Dioses y diosas. Vamos a leer esto. El poeta Hesíodo fue el primero en ordenar y fijar la mitología griega. Su poema épico, Teogonia, recoge la versión más antigua del origen de los dioses y los mortales. Dentro de este esquema general dibujó una genealogía completa, desde las primeras fuerzas de la creación hasta los dioses del Olimpo, venerados en el siglo 8 a.C. Para los griegos, los dioses del monte Olimpo gobernaban el mundo, pero no siempre había sido así. La tradición oral hablaba de otros dioses y fuerzas primigenias ancestrales, cuando el universo acababa de nacer, y cuyos mitos explicaban la existencia de la naturaleza. Hesíodo creó un extenso e intrincado árbol genealógico con numerosas ramificaciones para mostrar las interrelaciones entre dioses y diosas. La idea de una familia de dioses era habitual en el mundo antiguo. Principales dioses. A ver, aquí tenemos como un esquema que pone aquí: antes de la creación existía el caos, en un tiempo en el que los elementos de la tierra estaban aún desordenados. Del caos nacieron Nix, la noche, Erebo, la oscuridad, y Gea, la tierra. De la unión de Gea con su hijo Urano, el cielo, surgieron los poderosos titanes, la primera generación de dioses. En la posterior lucha mitológica entre los titanes y su padre Urano, los primeros se hicieron con el poder y engendraron una nueva generación de dioses, los del Olimpo. Y aquí tenemos un esquema como del caos, y te viene marcado con una estrella, y eso quiere decir que es un dios. Gea era una diosa, y de Gea nacieron Urano, que es otro dios, Ponto, que es otro dios, y Afrodita es hija de Urano, que Afrodita es una diosa. Aquí tenemos a Nix, que es una diosa, la diosa de la noche, Erebo, que es otra diosa, y de su unión nacieron Éter y Hemera. Como veis, esto llega hasta los, como he dicho antes, los dioses del Olimpo. Y esto explica un poco qué había antes de los dioses del Olimpo. Vamos a ver aquí quién era Caos. Caos, el vacío informe del que surgen la noche, el día y la tierra. En el mito olímpico de la creación, el caos generó a Gea, la tierra, Nix, la noche, y Erebo, la oscuridad. En la siguiente fase, Gea dio a luz a Urano, el cielo, y Ponto, el mar. Sin embargo, de acuerdo con el sistema genealógico desarrollado en la tradición antigua por Hesíodo, Caos tuvo más descendencia en la primera fase: Tártaro, el inframundo, y Eros, el deseo. Eros se asoció con Caos y originó el proceso en el que se crearon las criaturas, como pájaros y bestias. Hesíodo dio pocos detalles sobre la naturaleza del caos. El poeta romano Ovidio lo describió como una materia inerte, un conglomerado de todos los elementos sin rasgos distintivos, y dijo que el deseo, Cupido en la mitología romana, fue el creador de la primera generación de criaturas identificables. Filosofía. Muchos filósofos consideraban que la realidad había surgido del caos primigenio. Heráclito creía que el fuego era el elemento primordial, y las escuelas órficas hablaban de un impulso creativo, como el representado por Eros y Afrodita en la creación del universo. Aristóteles desarrolló el concepto de prima materia, la base informe de toda materia, adoptado por los alquimistas. Y aquí
explosión desordenada con figuras mitológicas confundidas entre sí. No sé si se podrá ver. Ese es el cuadro y es una explosión. Está en blanco y negro. Doy por hecho que es así el cuadro. Vamos a ver ahora la historia de Gea, que es la madre tierra y la primera hija del caos. Gea, la tierra, dio a luz sin padre a Urano, el cielo, y Ponto, el mar. De la fértil lluvia que Urano dejó caer sobre Gea, esta hizo crecer la hierba, las flores, los árboles, los pájaros y las bestias. Esa moto ahí buena. Gea era conocida por sus oráculos y profecías y se estimaba que había fundado el oráculo de Delfos. De su unión con Urano dio a luz a los monstruosos cíclopes. Luego nació la primera generación de dioses, los titanes, que incluían a Crono y Rea, padres de Zeus. Cuando Crono se volvió un tirano, como su padre Urano, Gea profetizó que uno de sus hijos le usurparía el trono. Para evitarlo, Crono devoró a toda su prole menos al último, Zeus. En cuanto el bebé nació, Rea, con la ayuda de Gea, lo llevó a Creta, donde unas ninfas lo criaron en una cueva. Mientras la segunda generación de dioses, los del Olimpo, gobernaba el mundo, Gea yació con Tártaro y dio a luz al monstruo Tifón, una criatura con 100 cabezas y cola de serpiente que retó a Zeus. Hubo muchas batallas y Zeus salió victorioso de todas ellas. La castración de Urano por Crono originó la eterna separación de tierra y cielo, y de la sangre y el semen derramados por Urano, Gea engendró a las Erinias, las ninfas y varios gigantes. También dio a luz a Mnemosine, a través del cual transmitió su saber a sus nietas, las musas. Y aquí tenemos una especie como de escultura que se llama Diosa Madre, portal de bronce con Gea amamantando a sus hijos. También aparece la diosa marina Thalassa, a quien algunas versiones identificaron como la hija de Éter y Hemera. No sé si se ve ahí el portal como con árboles y tal. En la mitología romana, el equivalente de la diosa de la tierra era Tellus, que representaba la paz y la prosperidad. Y aquí tenemos a Urano. Aquí tenemos los cíclopes. Urano, que es hijo de Gea y padre de Afrodita. Lo pone aquí en este esquema. Y de Arges, que era un dios, y Esterope, que era otro dios. Nacieron los cíclopes, que también son dioses, por lo que pone aquí. Monstruos gigantes de un solo ojo. Su nombre significa ojo círculo. Vaya. Y aquí está la historia de Urano, que dice que es el primer dios del cielo. Las Erinias, las Moiras, Nix, que era la noche, Eris, que es la diosa de la discordia, Némesis, diosa de la retribución. Está bastante interesante. Y fíjate, pone aquí que Némesis era como... A ver... Némesis, agente de la venganza, encarna la ira de los dioses. Y Némesis y Zeus tuvieron a Helena, que era una mujer. Crono, Saturno. Este es uno de los cuadros más famosos de la mitología, que es
Saturno para los romanos. Y aquí ya llegaríamos a los dioses del Olimpo. En la mitología griega y romana, los 12 dioses del Olimpo, 11 de los cuales descendían de Crono, gobernaron el mundo. Tras la caída de los titanes, se creía que la mayoría moraba en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, más de 3000 metros, cuyas cumbres estaban envueltas en nubes y en consecuencia ocultas de la visión de los mortales. Zeus y su esposa Hera presidían el Olimpo. Con ellos vivían su hermano Poseidón y sus hermanas Deméter y Hestia. Hades, hermano de Zeus y señor del inframundo, apenas visitaba el Olimpo, así que no era considerado un dios olímpico. El grupo se complementaba con 6 hijos de Zeus. Y aquí lo tenemos. Zeus y Hera, Hestia y Deméter. Poseidón, que es hermano de Zeus, Hades. Y luego los hijos de Zeus, que eran Ares, Ilitia, Hebe y Hefestos. Bueno, ¿qué os parece si los dioses del Olimpo lo hago en otro